Santo. Amén. Bueno, hermanos, este curso bíblico va a tener 4 encuentros. 2, este y el próximo, serán aquí en la sede parroquial, y los últimos 2, que serían en octubre, los vamos a hacer en la capilla del Santísimo Sacramento. Son 4 encuentros en los que vamos a centrarnos en estudiar la obra de San Lucas. San Lucas escribió 2 textos de la Biblia: el Evangelio, que lleva su nombre, y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Para los próximos encuentros hemos invitado también al padre Raúl Salazar, que justamente él es profesor en el Instituto Santa María de Sinópticos. Los evangelios sinópticos son los de Mateo, Marcos y Lucas. Y también al padre Fernando Arancibia, que ha estudiado Biblia en Roma y se ha especializado. Entonces, ellos también nos van a acompañar, nos van a orientar para conocer más sobre la obra de Lucas. No solamente conociendo los aspectos literarios, que son importantes: cuándo fue escrito el libro, quién lo escribió, a quién está dirigido, sino también los temas teológicos que aborda el Evangelio de Lucas, por ejemplo, y que lo hacen particular y distinto con respecto a los otros evangelios. Antes de eso, en el primer encuentro me pareció importante que podamos hacer una introducción viendo la importancia que tiene la Biblia para la Iglesia, para la vida del cristiano. Y también pudiendo dar algunas pautas para orar con la Biblia. Porque no solamente la Biblia es un libro que puede ser estudiado, sino que sobre todo para nosotros es un manual de oración, un manual de vida. Nos indica y nos ilumina para las situaciones que cada uno está pasando, para los distintos momentos de la vida. Bueno, vamos a introducirnos entonces. Les he preparado esta hojita para que vayamos siguiendo, guiados por esta guía, la reflexión del día. Este curso bíblico parroquial de 4 encuentros tiene como finalidad conocer más en profundidad la Biblia para que sea un instrumento esencial de oración que nos sirva de guía en nuestra vida cotidiana y nos conduzca a la unión con Dios. ¿Sí? Va a haber, entonces, como les decía, vamos a aprender sobre estos aspectos técnicos de la Sagrada Escritura, pero sobre todo lo que buscamos no es crecer en inteligencia, sino también poder después volcar esto a nuestra vida, poder llevar a la práctica aquello sobre lo cual meditamos en este curso. Algo importante, a modo de introducción, que tenemos que recordar: la Biblia es una colección de 71 libros. La Biblia, la palabra de Dios, tiene 71 libros, de los cuales 46 son del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Estos libros han sido escritos a lo largo de aproximadamente 1000 años. ¿Sabían eso? 1000 años. Por lo cual, acercarnos al estudio y al conocimiento de la Biblia no es una tarea tan fácil, ¿sí? Porque son libros escritos a lo largo de 1000 años por distintos autores, ¿sí? En distintas épocas, dirigidos a distintos públicos y con distintos géneros literarios. No todos son libros históricos. Entonces es importante tener conocimientos básicos para que cuando leamos podamos comprender lo que leemos, ¿sí? Entonces, entre los primeros escritos de la Biblia tenemos algunos pasajes del Pentateuco. Se llama Pentateuco a los 5 primeros libros de la Biblia. El primero es Génesis, luego sigue Éxodo, Levítico,
Números y Deuteronomio. Esos 5 libros no es que tuvieron un único autor que se sentó, se puso a escribir el Génesis y terminó y dijo, aquí está mi Biblia. No, fueron escritos a lo largo de años con agregados posteriores hasta que finalmente nos llega a nosotros, tal vez hacia el siglo V antes de Cristo, los libros así como los tenemos. Y recuerden que los libros de la Biblia por aquellos años no se escribían en papel, no se llevaban a imprimir, ¿sí? Se escribían ya sea generalmente en papiros o en pergaminos, sobre todo, ¿no? Entonces eran rollos cuyos manuscritos o el acceso a estos rollos, a esta lectura, la tenía un pequeño número, muy reducido, ¿sí? No era común el conocimiento y el acceso a los libros de la Escritura. Los últimos libros escritos habían sido el Evangelio de Juan y el Apocalipsis, escritos los dos por el mismo autor, hacia el año 90 después de Cristo. ¿Sí? El Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles, que estudiaremos en este curso, habían sido escritos hacia el año 70 por San Lucas Evangelista. Luego van a ver, a partir de los próximos encuentros, quién era Lucas, es Lucas verdaderamente el autor de los libros, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, primer punto que vamos a ver en esta introducción. Quiero hacer referencia a un escrito que ustedes pueden buscar por internet para en algún momento leer y profundizar. El escrito es una exhortación apostólica que se llama Verbum Domini. Hace ya varios años atrás, siendo Papa Benedicto, convocó a los cardenales a un sínodo para estudiar sobre la palabra de Dios. Y entonces, después de ese encuentro de los obispos, llegaron a las conclusiones y el Papa las puso por escrito, agregando sus pensamientos también a partir de lo que se había debatido en ese sínodo sobre la palabra de Dios. Y esas conclusiones están en un pequeño libro que se llama Verbum Domini, o sea, la palabra de Dios, el verbo, la palabra de Dios. Y ese libro está dividido en 3 partes. Vamos a aprender un poquito de latín. Entonces, fíjense, la primera parte se llama Verbum Dei. La segunda parte, Verbum in Iglesia. Y la tercera, Verbum. Yo puse Mundum, pero creo que es Mundo. Verbum Mundo. Después vamos a ver. Se entiende fácil a qué se refiere, ¿no? La primera parte es Verbum Dei, el verbo de Dios, la palabra de Dios. Dios se nos revela su naturaleza, nos revela su plan para el mundo y para cada uno de nosotros individualmente. Su palabra, la palabra de Dios, nos llega a través de la Escritura y a través de la tradición. Es decir, que Dios nos habla de diversos modos, pero sin duda uno de los modos fundamentales es a través de la Biblia. Explico un poquito esto. La palabra de Dios es un concepto más amplio. Nosotros a veces decimos palabra de Dios y pensamos que es la Biblia. Pero Dios no nos habla solo a través de la Biblia. Nos habla también a través de los acontecimientos, a través de la historia, a través de la naturaleza. Nos habla el Señor también en la liturgia, a través de la iglesia, de la historia de la iglesia. Porque el Espíritu Santo sigue actuando, no es algo estático. Entonces el Señor se manifiesta de diversos modos. Su palabra llega a mí de diversos modos. Y cuando vemos la vida de los santos, encontramos en su historia esta realidad.
incluso tal vez a través de un sueño, Dios me puede hablar. Tengo que, por supuesto, discernirlo a través de una visión, como les ha pasado a los santos. Pero, entonces, la palabra de Dios, este Dios que se revela, este Dios que se me muestra, este Dios que entra en contacto con el ser humano, lo hace a través de muchos medios. El medio, tal vez más importante, sin embargo, es la Biblia, es la Escritura. Por eso es importante conocerla para poder descubrir quién es Dios y qué es lo que quiere de mí. ¿Qué quiere Dios de mí? Lo tengo que descubrir a través de la palabra y también a través de otros medios. Cuando estamos, por ejemplo, reunidos, sigue acá el apunte, verbum in ecclesia, o sea, el verbo de Dios, la palabra de Dios llega a nosotros en el contexto eclesial. Y la liturgia es un lugar privilegiado para escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios que llega sobre todo a través de la Escritura, pero que también llega a través de la homilía, pero que también llega a través de un canto, pero que también llega a través de las oraciones del misal, que no son oraciones que yo me voy inventando en el momento, son a veces oraciones escritas por los santos a lo largo de la historia de la Iglesia. Entonces, lo que Dios quiere de mí, su palabra, me llega a través de la liturgia, dice el Papa Benedicto en esta exhortación. Es un lugar privilegiado para la escucha de la palabra de Dios. La palabra de Dios es fundamental para descubrir y desarrollar nuestra vocación. Dedico un capítulo a esto, miren qué importante. Nuestra vocación religiosa, nuestra vocación matrimonial. ¿Cómo tengo que seguir adelante con mi matrimonio? ¿Cómo tengo que seguir adelante con mi vocación sacerdotal? ¿Cómo tengo que seguir adelante con mi vocación profesional como docente ante esta dificultad que me aparece ahora? Con mi vocación de comerciante, con mi vocación de madre, de padre, ¿cómo hago para llevar esto adelante? Ahí viene la palabra de Dios para iluminar las situaciones concretas de mi vida. Pero vamos a ver, yo agarro, leo tal cosa, por ejemplo el Evangelio de hoy, y me dice algo. ¿Qué me dice a mí? A veces tengo que aprender, ¿sí? Aprender a meditar con la palabra para poder rescatar de eso un mensaje. La palabra de Dios nos ilumina como comunidad, pero también como individuos. O sea, la palabra de Dios me puede dar una guía para una situación concreta que yo estoy viviendo, pero también es bueno que para nuestros grupos la palabra de Dios sea la regla a partir de la cual decidimos las cosas, o como familia. ¿Sí? Los grupos parroquiales, muchas veces, generalmente todos los grupos parroquiales, o tienen asambleas, o tienen encuentros, o tienen consejos, o tienen... Y a veces la misma parroquia tiene un consejo pastoral, y a veces se trata de debatir nuestras opiniones. Yo pienso tal cosa, yo quiero tal otra, organicemos esto, suspendamos aquello, ¿sí? Como si fuera de nosotros la iglesia o el movimiento, agarramos la palabra para decir qué es lo que Dios quiere de nosotros, como grupo, como familia, como parroquia, como colegio. Entonces, esto es importante. La palabra tiene que convertirse en el centro de la vida de nuestros grupos, de nuestras familias y de mí como individuo. Último, verbum mundo. La palabra de Dios, la buena noticia, debe ser compartida y anunciada. Debe iluminar las realidades temporales, la sociedad y la cultura.
esta palabra que Dios me dirige a mí también debe iluminar al hermano. Y de ahí surge la vocación misionera de la Iglesia y de cada uno de nosotros. ¿Sí? No es para guardármela yo solo, sino que es para compartirla. Debe llegar a los niños, a los jóvenes, a las familias, a los que sufren, a los enfermos. Debe ser difundida a través del testimonio de vida. Primer punto, ¿no? Lo más importante. ¿Sí? Escuchar lo que Dios quiere, su voluntad, y tratar de vivirla. Y hacer de eso el modo privilegiado de difusión de la voluntad de Dios. Mi vida, entonces, debe ser difundida a través del testimonio de vida, a través del diálogo simple y cotidiano. No siempre vamos a poder hacer un curso de Biblia, ni asistir ni participar. Y no solo en el curso de Biblia debemos hablar sobre la Biblia, sino que en nuestro diario vivir, en nuestra cotidianidad, deberíamos tener en mente versículos de la Escritura, aconsejar al otro con una palabra. Para eso necesitamos mucha cercanía con la palabra. Vamos a ver un consejo ahora que nos da el Padre Justino, muy importante para los cristianos. Pero entonces, anunciar esta palabra a través del diálogo simple y cotidiano. Y es deber, un compromiso, una necesidad de todo cristiano. El Papa Francisco habla muchas veces de ir en contra de una iglesia clericalista, ¿no? O sea, que todo pase por el cura. Evidentemente, el sacerdote tiene como ministerio especial el anuncio de la palabra. Es nuestra tarea sobre todo, pero es deber de todo cristiano. Y a veces el laico puede llegar a donde el sacerdote no llega. Y entonces ahí tiene que anunciar esta palabra de vida, no guardársela, no tener vergüenza de decirle al otro que creemos en Cristo, que Cristo lo puede salvar, que venga a la iglesia, que venga a orar y hacerme cargo yo de mi hermano. Yo te llevo, yo te acompaño. No solamente decir, ¿por qué no vas a hablar con el cura? A ver si te soluciona algo. Andá con él. Claro, y eso manifiesta muchas veces la poca preparación de los laicos. Yo me animo a hablarle de Dios, a darle un consejo. No, yo qué sé. ¿No? Pero es importante eso, ¿sí? Poder prepararnos para poder todos como iglesia, en un mundo tan desafiante, tan complejo, cada vez más apartado de la palabra de Dios, poder todos tener la capacidad de anunciar el Evangelio de Cristo con sencillez, con simpleza, pero dar una palabra de aliento y esperanza en el nombre de Jesucristo. No solamente apelando a la psicología o apelando, bueno, ven que ahora por internet, a veces en TikTok, todo aparecen psicólogos que dan consejitos, orientaciones, todo. Bueno, no solamente eso, sino llevar una palabra de aliento a una familia. Lo hacemos poco. Si mi hermana está pasando por una situación de crisis, agarramos el teléfono y digo, mira, voy a ir a visitar, voy a llevar la palabra de Dios, así rezamos un poquito. ¿Cuánto se reza? ¿Poco? ¿Poco? Si un hijo o un vecino o mi mejor amiga está en una depresión terrible, no sé cómo sacarlo. ¿Sí? Y todavía si podemos dar un paso más, hacer lo que muchas veces nos dicen a los curas que no hacemos. ¿Sí? Los fieles se quejan, dicen, uy, cuesta un montón encontrar al
cura, le pido 10 veces que venga a mi casa a bendecir la casa, y no viene nunca, y me dice que viene y no viene, y yo necesita él que vaya a ver. ¿Y yo, como cristiano, laico? No lo sé. ¿Sí? Si me entero de esa situación, ayer creo que se ha matado otra persona más aquí en Salazar. Otra persona. Si me entero de una situación, algo así, bueno, ¿qué cura? Después lo llamo, después le mando un padre, si puede, pero agarro yo mi Biblia y yo le voy a anunciar la palabra, y a compartir con él, y a leerle un versículo, y a darle ánimo. Hay que prepararnos para eso, porque de lo contrario, por eso la iglesia se va vaciando. Y cuando se habla, porque somos menos puras, a veces lo que somos bastante pobres en santidad, en virtudes, ¿no? Y entonces hace falta también formar un laicado fuerte, capaz de anunciar el Evangelio de Jesús. Verbo que la palabra eterna. Bueno, segundo punto. Entonces les dejo como tareita que puedan ustedes meditar y leer sobre este texto que es extenso, tampoco tanto, pero que está un poco resumido aquí en esta parte. Segundo punto, San Agustino, el Padre Agustino, y la veneración a la Sagrada Escritura. ¿Sí? Les voy a hablar un poquito del Padre Agustino, justo hoy celebramos el aniversario, como les decía, en la misa de su ordenación. El Padre Agustino, recientemente declarado santo, habla mucho de la Biblia y dice esto: el libro santo por excelencia no debe ser guardado, tenido, tomado, llevado, leído, escuchado, estudiado, ni aprendido como cualquier libro bueno o simplemente como el mejor de los libros humanos, porque su autor es el Señor Dios. No puede ser como cualquier otro libro más. ¿Sí? Puede decir, para mí la Biblia y las obras de Freud son, no me puedo, o las de Aristóteles, o las de Fulano. Esto es la Biblia, porque tiene como autor a Dios. Entonces no puede ser tratado como un libro más. Al santo libro, darle un lugar de especial honor, tanto en el alma como en el ambiente externo. En el alma, la Biblia para mí debe ocupar un lugar especial, pero también externamente, así como hemos puesto hoy hermoso este trono para la palabra, con la velita, con la flor. ¿Por qué no también así tenerlo en mi hogar? Incluso como un instrumento de protección, porque es la palabra de Dios. Cada uno lleve sobre sí mismo algunas de las partes de este libro, con una devoción especial, mayor aún a la que se tiene con las imágenes o reliquias de los santos. Miren qué bonito esto que dice el Padre. Saben que es una costumbre judía, los judíos llevan párrafos de la Torá en el mismo pelo a veces, pueden rollitos en que usan unos rulos, los judíos ortodoxos, que era la costumbre de aquel tiempo, todavía hay algunos, e incluso en las casas ponían frases de la Torá, ¿sí? En las puertas, frases de la Torá. Dice el Padre Agustino, entonces tal vez puedo llevar yo conmigo una frase, un pasaje, la misma escritura en mi bolso. El Papa Francisco una vez regaló en la Plaza San Pedro unos pequeños evangelios, invitando a las personas que lo tuvieran con él, al librito, al evangelio. Ahora también lo tenemos en los celulares, ¿sí? Lo tenemos también en los celulares. Pero es importante porque es algo sagrado. Ustedes piensen
que si se levantara un cristiano de la Edad Media y nos viera a nosotros con tantas Biblias, una por acá, otro, cada uno con su Biblia, no lo podría creer. Porque era algo insólito, algo inaccesible. Lo tenían solo los monjes. Y tal vez por monasterio había uno o dos copias completas de la Sagrada Escritura. Era muy difícil, había negocios de pergaminos y costaba conseguirlos. Y después había que tener un experto que los escribiera. Era muy difícil el acceso y ahora nosotros, miren, ahí al alcance de la mano. Y es la palabra de Dios. Dice Padre Justino, cada uno considere como sacrilegio el citar y aplicar versos de la Escritura a personas, situaciones, cosas profanas, materiales o ridículas. Estar atentos, y sobre todo nosotros los de la iglesia a veces tenemos un pasaje y lo recordamos como para reírnos, como para hacer una broma, ¿sí? Entonces, dice el Padre Justino, tener tanto respeto, tanta veneración por cada palabra de Jesús, no salga para tonterías. Por eso en el número anterior decía que incluso la Biblia la tenemos que cuidar y tener en mayor afecto que a las imágenes de los santos o incluso a las reliquias de los santos. Muy importante esta palabra para nosotros. Se considere como un acto de culto al libro santo el aprender y hacer aprender, incluso de memoria, largos pasajes, casi rechazando ocupar la memoria con otras palabras que no sean un eco de las palabras divinas. Él habla de hacer de la memoria un cofre para la palabra divina. Imagínense, hermanos, que se quedaran ciegos, que se quedaran sordos, como le pasa a muchas personas. Yo he conocido hasta monjitas. Ya no pueden escuchar la palabra, ya no la pueden leer. Les queda el recuerdo en la mente. Yo me encontré con religiosas, sufrían mucho. Religiosas ciegas que ya no pueden rezar, por ejemplo, el oficio. Tienen el rosario, el recuerdo de las palabras de Jesús. Es importante la memoria para guardar esto. Y porque a su vez, si tenemos ahí en la memoria, están esas palabras, así como los dichos y los refranes. ¿Cuántas veces no hay mal que por bien no venga? Dios aprieta pero no ahorca. Y así podríamos seguir. Mucha gente ahora se va perdiendo un poco, pero antes la gente sabía refranes para todos. Miren si así hiciéramos con la palabra. Y cada domingo, como hacían los monjes del desierto, repitiéramos un pasaje, una frasecita del Evangelio del domingo, y lo repitiésemos. Seguramente aparecerá una ocasión donde esta palabra la voy a aplicar, la voy a decir a mí mismo o al otro. Nos sabemos de memoria canciones, equipos de fútbol, los nombres de los hijos de la reina Isabel, ahora que los noticieros no sé, cosas que no sabemos de memoria. Pero a veces la palabra de Dios estamos medio claros, ¿no? Leyendo el libro santo, cada uno anote en forma especial las palabras directas del Señor, sobre todo los imperativos, las exhortaciones divinas y todos los textos que manifiestan su voluntad. A veces leemos un pasaje y el pasaje dice, y Jesús dijo, estar atento especialmente a esas palabras, palabras directas de Dios. Dios le dijo a Moisés tal cosa. Atención a mí, a veces hay largos relatos, pero a veces Dios habla y dice una palabra. Y esa palabra, dice el Padre Justino,
la está diciendo Dios en este momento a mi alma, a mi persona. Que el alma haga de la Sagrada Escritura, miren qué bonito esto, el arma para el golpe de victoria contra la tentación. Me acecha la tentación, recordar la palabra, leer la palabra. El rayo de luz para cada sombra de duda. Estoy confundido, estoy dudoso, me siento en la tiniebla, no sé para dónde tomar. Y allí hacer de la palabra el rayo de luz que ilumina esa situación. La consolación para cada dolor. A veces uno encuentra en internet, se encontraba antes, o había repartido una fotocopia que decía: si está deprimido, lea el Salmo tanto y tanto. Si está alegre, lea el Salmo tanto. Era como una recomendación de que leer en cada ocasión. Que cada uno haga de la Sagrada Escritura la fuerza para cada desaliento. Para este fin, que la memoria se convierta en un cofre de palabras divinas. Bueno, vamos a meternos entonces en la última parte, la tercera parte, que son los métodos para orar con la palabra. Y se van a llevar de ejercicio empezar esta semana a ponerlo en práctica, al método que más les guste. Les voy a presentar dos métodos, hay muchos. Incluso hay un método de San Sulpicio, un método de San Ignacio, distintos modos de acercarme a la Escritura. Un método, lo que sí me parece importante decirles, es que somos invitados por Dios a orar siempre, en cualquier lugar, en cualquier ocasión, tal vez ofreciéndole al Señor lo que estoy haciendo en ese momento. Soy docente, estoy enseñando, te ofrezco, Señor, esta clase que tengo que dar, aunque sea de geografía, te ofrezco, Señor, una acción. Estoy cocinando, te ofrezco, Señor. La vida del cristiano tiene que estar desde que me levanto hasta que me acuesto ofrecida al Señor, puesta en sus manos. Y así, aunque yo con la mente no estoy directamente abocado a las cosas de Dios, estoy haciendo otros quehaceres, estoy ofreciendo todo lo que hago al Señor. Me siento en su presencia. Sin embargo, también es necesario a veces detenerme para tener un momento de oración más profundo. ¿Sí? Por ejemplo, el rosario lo puedo hacer en el colectivo, salgo a caminar, que me recomendó el doctor para el corazón, salga a caminar. Bueno, entonces salgo con el rosario, voy caminando, doy una vueltita, rezo un misterio de la mañana, por la tarde. Está muy bien eso. Distintos tipos de oración. Y tengo a Dios presente en mi vida, en mi diario caminar. Pero también es importante tener momentos especiales de encuentro con el Señor. ¿Sí? De repente, venirme, en este caso los viernes aquí o jueves a la noche, tenemos la adoración con el Santísimo. Venir y dedicar 15 minutitos, media horita, a estar solo con el Señor para hacer estos ejercicios de encuentro con la palabra. Es importante también. Y si yo me habitúo, justamente ya después se me hace una costumbre, lo necesito. Entonces, es importante para estos momentos especiales estar atentos a las condiciones externas que favorezcan la meditación. ¿Sí? ¿Dónde pueden orar con la palabra en sus casas? ¿Tienen espacio? ¿No tienen espacio? ¿Tienen los chicos? ¿Están cuidando al nieto? ¿Cómo me acercar a meditar en este momento? ¿Está mi hijo que ve la televisión? ¿Es tal vez un horario inapropiado?
porque hoy muy temprano, muy tarde, me voy a quedar dormido, llego cansado. ¿Qué día de la semana me conviene? O sea, preparar el ambiente. Tal vez puedo ponerme con una velita, encender una velita, tener por imagen, disponerme a orar, a tener un encuentro más profundo con el Señor. Y esta preparación externa y también interior va a ayudar a que yo pueda recibir una palabra de Dios que me ilumine. Porque si voy rapidito, así, corriendo al lado, no, tengo que tener mi encuentro. También ven que se difunden mucho las homilías de los sacerdotes a través de las redes. Está muy bien, pero también tengo que tener mi encuentro con la palabra. ¿Qué me dice a mí Dios? ¿Sí? No solamente difundir. Muchas veces lo escuchamos al audio, justamente o en el auto, o yendo de acá para allá, o mientras pico la cebolla. Pero después también es necesario reposar el alma un momento, reposar, aquietarme, crear esas condiciones para poder escuchar lo que Dios tiene que decir y para poder responder a Dios. Entonces, vamos a los métodos. Les voy a hablar de 2 métodos y con esto vamos a culminar. Y después les dejo si me quieren hacer alguna pregunta o contarme un poquito su experiencia. Hay un método que el padre Justino enseña mucho, que es el método de las 3 P's. Este método tendría 3 momentos. Para yo encontrarme con la palabra de Dios, tengo que ir pasando por 3 momentos que pueden ser sucesivos o que se van dando a la vez. Dice el padre Justino, un primer momento antes, predisponiéndome a leer la palabra, es el de purificación. Invocar al Espíritu Santo, pensar en cómo va mi vida, pensar en las cosas buenas, en las cosas no tan buenas que hago o que siento, y pedirle a Dios que me sane, que me purifique, que me transforme. Ponerme en sus manos para que al hablarme pueda iluminar esos defectos, esas sombras que hay en mi vida. La purificación, este primer momento. Estas 3 etapas, en realidad, las decía, las hablan los autores espirituales, la aplican también a la vida cristiana. Hay un primer momento de purificación, de sanación, de conversión, de cambio de actitudes, y después llega un segundo momento que es la iluminación. ¿Sí? Entonces, ahí Dios me va a iluminar, por ejemplo, a través de la lectura de un pasaje bíblico. O sea, yo preparo el ambiente, puedo prender una velita, sé que a esta hora nadie me va a interrumpir, están durmiendo la siesta, o todavía no se levantan, o ya se fueron todos a dormir en mi casa, o sé que la iglesia está abierta y entonces me voy a hacerlo a la iglesia, que estoy un poquito más tranquilo. Entonces, predispongo el ambiente exterior, me predispongo interiormente, hago este momentito de examen, de revisión, de purificación, invoco al Espíritu Santo y me predispongo a que el Señor me hable. Y luego voy al texto, la iluminación. ¿Qué texto? ¿Puedo abrir al azar? ¿Qué les parece? ¿Y hablo? ¿Qué me dice Dios? Parece que sí o que no. Se puede hacer así. Pero corro el riesgo de que me toque un pasaje de difícil interpretación. ¿Sí? En la medida en que ya estoy más ducho con la palabra, me tocó justo un número un texto del libro de los números. Claro. Puedo empezar por el Nuevo Testamento, puedo ir haciendo una lectura de una carta de Pablo, ¿sí? Todas las semanas voy leyendo
capítulo. Puedo meditar sobre el Evangelio del domingo precedente o del domingo que vendrá y seguirlo rumiando. Eso es muy bueno, porque aparte me va a ayudar para la liturgia. Voy a ya tener mi propia reflexión, mi propia meditación, y después esta iluminación va a continuar con lo que diga el Padre. ¿Sí? Es lindo eso también, el Evangelio dominical. Entonces también en esa preparación previa yo debería saber qué es lo que voy a meditar, para no dejarlo linkado al azar. Pero la iluminación también nos puede venir, ahora estamos hablando de la palabra de Dios, pero me puede venir también de la lectura de la vida de un santo, de la lectura de una encíclica, de un documento de la iglesia, de un texto del concilio, de un texto, ¿no? O sea que también la iluminación me puede llegar por eso, ¿sí? Ahora estamos hablando especialmente de la palabra. Y el tercer momento de este método sería la unión. Entonces, en ese ir leyendo y meditando con estas predisposiciones, dejándome iluminar, dejándome purificar y transformar por la palabra, comienza la unión del alma con Dios. Comienzo a sentirlo al Señor cerca. Empiezan a surgir en mí actitudes de abandono a su divina voluntad, de confianza, de esperanza, de fortaleza. He sentido la presencia del Señor, el Señor me habló. Empiezo a sentirme consolado en medio de esta tribulación. ¿Se dan cuenta lo importante que es esto en la vida de un cristiano? Es fundamental tener estos momentos. Y me complace que son muchos los que han venido hoy. Siempre debo decir que me da un poquito de tristeza, sí, un poquito de tristeza que los jóvenes cuesta atraerlos, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir rezando. Les pido especialmente que recen por los más jóvenes. Tenemos muchos jóvenes en nuestros grupos o que participan de mí si no están en ningún grupo. Cuesta un poquito, ¿no? Traerlos. Y es muy importante esto, porque imagínense un joven o que desde niños nosotros aprendiéramos a leer y meditar la palabra. Imagínense, ¿no? Cuán fortalecidos estaríamos después para afrontar los desafíos de la vida. No pocas veces yo iba a una capilla en el barrio Huazul, la capilla del Sagrado Corazón, y siempre había una señora, todavía vive, ya está muy viejita, y me decía, siendo yo joven de 14 años, vos tenés que darle muchas gracias a Dios, porque Dios ya te tocó, ya te eligió, ya te ama, ya lo has conocido con solo 14 años. Yo lo conocí como a los 60 años. Ahí empezó mi conversión, ahí comprendí un montón de cosas. Y había vivido 60 años sin conocer a Dios, en profundidad, ¿no? Era católico. Gran parte de mi vida la pasé sin conocer a Dios. Esta señora ya está muy viejita. Sí. Muy viejita. Bueno, ¿se entendió entonces este método? Sí, este es un método. Son 3 pasos, es muy simple. Entonces, la purificación, la iluminación y después la unión. ¿Hay? Sí. Para hacerlo en familia también. Por supuesto, sería hermoso, ¿no? Imagínense bajarlo de tal manera que lo puedan hacer con los niños, ¿sí? Tal vez breve, sintético, en un momentito, ¿sí? En 10 minutitos, aunque sea con los chicos, e irlos introduciendo en esto para que se vayan habituando, ¿no? Leyendo pasajes sencillos, tal vez breves. Luego está el otro método que es muy conocido, que es el método de la lección divina, o sea, la lectura divina de la palabra de Dios. Es muy antiguo, la Iglesia lo recomienda y hay muchos documentos al respecto.
Les hice un pequeño gráfico acá, lo bajé de internet, para que les quede bien claro estos 5 pasos de la lección divina. O sea, la lección divina, primer paso de este otro método es la lección, en latín, o la lectura. La lectura. Entonces yo agarro el texto, preparo lo que voy a leer, y lo primero que hago es leerlo. Que no es poca cosa, porque nos cuesta cada vez más leer. Saben que hay una gran deficiencia en la lectura y en la comprensión de textos de los niños y de los jóvenes. Estamos muy mal dentro de la región de Latinoamérica y en el mundo. La dificultad para leer y comprender un texto. Entonces, si yo no sé leer, si no comprendo, ¿y cómo voy a llegar a comprender el mensaje de Dios? El primer punto, leer bien. ¿Sí? A veces, en muchas ocasiones pasa alguien a leer y tal vez un poquito por los nervios o porque la lectura es difícil, cambió una palabra y es totalmente distinta y siguió. Quiere decir que no está comprendiendo del todo, ¿no? Porque uno cuando va comprendiendo y leyó algo mal, vuelve a ver qué leyendo, porque lo está entendiendo y vuelve atrás. ¿Sí? Pero bueno, a veces pasa eso, ¿no? Entonces lo primero que importa es una lectura del texto. Tal vez en el texto aparece una palabra rara o que no conozco. Entonces, han visto que las Biblias católicas traen abajo notas que a veces explican. Pongamos que hace 2 domingos atrás leímos la parábola de la oveja perdida, y ¿se acuerdan cuál era la otra? Eran 3 en realidad, pero la de la dracma perdida y el hijo pródigo. ¿Sí? Ahora, si yo estoy iniciándome y leo la palabra la dracma, ¿qué será la dracma? No tengo ni idea qué es la dracma. Claro, una palabra de otro tiempo. Entonces, para poder entender el sentido de eso, tengo que en esta lección tal vez ir a la nota que me dice, me aclara algo, buscar en un diccionario, y ahí voy comprendiendo mejor lo que eso significa. Segundo punto. Entonces, en este primer punto, una lectura paciente, releerla si no entendí, y ver las notas a pie de página. Tal vez ver en la Biblia, a ver, el capítulo anterior, Jesús está por acá, el capítulo siguiente, Jesús está haciendo. Ubicarlo en el texto. ¿Sí? Bueno. Luego comienza la meditación. Meditar. Y la pregunta es fácil. ¿Qué me dice la palabra? ¿Qué me dice? Esto es fundamental. He leído el texto. ¿Y a mí qué me dice? Esto me voy ejercitando. Al principio me puede costar. No puedo entender, tal vez. No sé, no dice nada ni esto. ¿Sí? Y por eso es bueno tener un maestro de oración. ¿Sí? O alguien que me guíe, que me acompañe, que me ilumine. ¿Cómo es esto? No entiendo bien, padre, hermano, hermana. Entonces, ¿qué me dice la palabra? Luego, la oración. ¿Sí? He leído la palabra. Me he preguntado qué me quiere decir a mí Dios con esta palabra. Y luego, ¿qué le respondo a Dios? Orar. Orar. Tercero, contemplación. ¿Sí? Me voy deteniendo. Tiene que ver con esto de la unión con Dios. Le agradezco al Señor por este momento. Empiezo a sentir gozo. Tal vez me siento turbado, porque no siempre la palabra, dice San Pablo, es una espada de doble filo. A veces es fuerte lo que está diciendo la palabra. Es como las homilías. A veces la homilía, qué hermoso, Padre, y a veces me voy enojado, como dijo esto.
Y después, accio, sería el último, actuar. Bueno, he leído, he meditado, he contemplado, he orado. ¿Qué propósito? Acá donde dice accio, podría hablar también propósito. ¿Qué me propongo hacer a partir de esta lectura? Bueno, ¿se entendió? Tienen otra hojita aparte, para que ustedes la lean, donde les explica, está escrito por el padre Justino, donde les sigue explicando cómo es el método, detallando un poquito más el método del padre Justino y la importancia de la meditación. ¿Qué dudas o qué comentarios quisieran hacer?